Profecías sobre la Navidad. Amados hermanos, hay unos datos lindísimos y que me han impresionado con el tema esto de las profecías. Así es que yo quiero que pongamos mucha atención a lo que el Señor trae. Vamos a estar viendo profecías sobre el nacimiento del Mesías y los eventos que lo acompañaron. Al recordar la Navidad, los creyentes no celebramos, oiga, no celebramos una fecha, sino que celebramos el acontecimiento portentoso que nació el Salvador del mundo para la humanidad. Eso es lo que nosotros estamos celebrando, no es una fecha. ¿Verdad? Ha sido una fecha tradicional, sí, pero no es la fecha que la escritura habla, porque la escritura no lo habla. Debemos tener en mente que la fecha no lo describe por ningún lado la escritura, pero sí el hecho soberano, milagroso del Dios omnipotente que fue que naciera de una virgen, bendito sea el Señor, humanamente no, sino que fue verdaderamente que la sombra del Altísimo vino sobre su madre María y ella concibe. Tremendo, tremendo esto. No quiero agregar al mensaje de mi hermano Jaime, pero así fue, así fue. Ahora veamos esto, por favor. El nacimiento de Jesús es un evento histórico y profetizado en varias ocasiones del Antiguo Testamento. Eh, ¿Será que las probabilidades para que estas profecías se dieran eran probabilidades muy pequeñas o grandes o cómo era esto acerca del nacimiento? Fíjese que este hombre, Peter Stoner, hace unos cálculos sorprendentes de cuáles son las probabilidades para que esto se dé. Y vea qué tremendo. Yo leí este asunto y quiero traerlo textualmente. Mire, el profesor Peter W. Stoner fue presidente de los departamentos de matemáticas y astronomía del Pasadena City College y presidente de la división de ciencias de Westmont College. En su libro Ciencia Habla, el profesor Stoner describe la probabilidad matemática de que una persona en el primer siglo cumpliera solo 8 de las profecías mesiánicas más claras y directas. Escuche esto. Josh y Cian McDowell citan a Stoner en su libro, un libro que es verdaderamente famoso, todo un bestseller, Evidencia que existe, que exige, perdón, un veredicto. Este lo pueden encontrar en las librerías, inclusive en las librerías seculares se encuentra este libro. Evidencia que exige un veredicto. Descubrimos, dice en el libro, descubrimos que la probabilidad de que cualquier hombre que haya vivido hasta el presente y cumpliera solo 8 profecías, vea lo que es de 1 a la 10 de la 17 potencia. ¿Qué número es ese? El sorprendente número de 100.000 millones de millones de millón. Ese es el, no, ese es el número, mi hermano, tan sorprendente para que uno en 100.000 millones de millones de millón. O sea, algo así como 100.000 millones de billones. La probabilidad uno contra eso para que se dé que un hombre cumpla las 8 profecías. Y no son 8, son muchísimas profecías.
en esta noche vamos a ver varias, ¿verdad? No, pues no nos da el tiempo, mis hermanos, para ver la totalidad, pero con esto podemos darnos cuenta. Alguien dijo que esta probabilidad es como que el estado, creo que es uno de los estados de Estados Unidos, el de Dallas, el de Texas, que cogieran una monedita y llenaran todo el estado con un tamaño, un grueso de 2 pies, casi 60 centímetros de monedas, lleno todo el estado, y escogieran una moneda y la escondieran en aquella infinidad de monedas y que una persona en el primer intento encuentre esa moneda. Algo así es esta clase de probabilidad. O sea, es sumamente imposible. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos habla? Lo que nos habla es que solo la soberanía y la omnipotencia de un Dios todopoderoso pudo haber hecho de que estas profecías se cumplieran con nuestro Señor Jesucristo. Tanto la obra del nacimiento como la obra ministerial y todas las profecías que se fueron cumpliendo en el tiempo de Jesús, mis hermanos, solamente la mano de Dios pudo haber estado ahí. Ahora, este número tan sorprendente, vea lo que está diciendo este hombre, Peter Stoner, dice que es solamente para 8 profecías. Pero ¿cuántas tenemos en todo el ministerio del Señor Jesús? Es una gran cantidad. Podemos estar hablando de unas 62, 67, 70 profecías y más todas las profecías que se ven, ¿cómo se llama? En la crucifixión. O sea, hay una gran cantidad de profecías, pero este hombre habla solo de 8. Así es que el número, mis hermanos, si lo llenamos con todas las cumplidas en el Señor Jesús, de ahí no hay número, no cabe, ¿verdad? Y todas las profecías que vienen de su segunda venida, bueno, con esto nos damos cuenta, amados hermanos, en quién estamos creyendo. No estamos creyendo en un cualquier hombre. No, es que fue un gran maestro. Fue un hombre sabio, fue un hombre lleno de amor, fue un buen hombre. No, no estamos hablando de eso. Fue el maestro de los maestros. No, no, tampoco siendo el maestro. ¿Sabe quién es él? El Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano Dios, Cristo Jesús. No hay otro. Y por eso le estamos siguiendo. Pero con esto, dése cuenta de quién es nuestro Señor Jesús. Vamos a ver unas cuantas profecías en este momento. Perdón, sí. Las descritas, porque hay, mis hermanos, están divididas las profecías en dos. Su nacimiento y en su vida ministerial. Todas las profecías se dividen en dos clases. Las descritas directamente en el Nuevo Testamento y dos, las descritas y cumplidas indirectamente en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si hablamos de las descritas directamente, son aquellas que alguien dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces hay un grupito de profecías que tienen este lema que dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y a esas se les llaman las
directamente, las descritas directas. Y están las otras profecías, las descritas y cumplidas indirectamente. Por ejemplo, mire, yo tengo mi hermanita Nubia, por favor, búsqueme el pasaje que le había pedido, que es del Salmo 16:10. Y quiero que vean esto, mis hermanos, que en los Salmos se habla de la crucifixión y se cumplen en el Nuevo Testamento, pero no se dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta, pero son profecías. Salmo 16:10, por favor, mi hermanita Nubia, si me Claro que puede. sí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Correcto. Pues fíjese que en Hechos, capítulo 2 tiene otro pasaje usted, ¿verdad, doña Nubia? Todavía no me lo lea. Ok. Todavía no me lo lea porque me va a volver a leer otra vez ese versículo del Salmo. Vea en Hechos, yo los tengo, no lo traigo aquí a la pantalla. En Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. De nuevo, doña Nubia, léame 16:10 de los Salmos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Correcto. En el libro de los Hechos se está mencionando de esa profecía, pero no solamente ahí. Vamos un momentito a Hebreos 4:15, que la hermanita Nubia le pedí de antes del culto que lo tuviera. Y léalo, mi hermana Nubia, por favor. Hebreos, Dice, ajá. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Qué tremendo, qué tremendo. Recordemos el mensaje profético mesiánico, el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, esa fue, por ejemplo, otras de las profecías y se les llama así, las descritas y cumplidas indirectamente en el Nuevo Testamento. Bueno. Veamos, sigamos con esto. Veamos las profecías de la Navidad o de la Natividad, también dicho, o del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted escucha en otros lugares que dice, estamos celebrando la Natividad, se está refiriendo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le llamamos también la Navidad, lo más corriente, lo más común, ¿verdad? Pero estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo a repetir, la Escritura no marca el día, mucho menos la hora del momento, pero sí habla una gran cantidad de pasajes desde siglos atrás acerca del nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Yo creo que sí debemos de celebrar el nacimiento de mi Salvador. Y un día le veré. Y él vino a nacer a esta tierra y vino, se desarrolló, creció, predicó, enseñó, dio su ministerio, fue a la cruz, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo no voy a hablar yo de la venida de mi Salvador? Yo creo que sí y creo que debemos de celebrarlo. Mire, Isaías profetizó en el Antiguo Testamento ¿verdad? Años más, años menos, del 742 antes de Cristo es esta profecía.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora veamos esta profecía, el cumplimiento este, en el Nuevo Testamento. Veámoslo acá. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mi hermano, casi 750 años antes de Cristo, esto fue profetizado, ¿ya? Los magos de Oriente vinieron. Toda Jerusalén fue revolucionada. Claro, ellos vienen casi más o menos 2 años después de el momento, del evento exacto. Porque los que estuvieron ahí aquella noche que nació, porque os ha nacido, el ángel le dijo a los pastores, ellos llegaron a ese momento, pero los pastores sí están en el momento del nacimiento y los magos llegan unos 2 años, poco más que eso. Ya eso estuvimos hablando el domingo bastante de esto. Mire, Mateo capítulo 1, 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas y Mateo. Lucas es el investigador, el doctor, ¿verdad? El hombre que fue a preguntar y a hablar con muchos otros para certificar lo que había sucedido. Mateo es la persona que le está hablando a los presentes, a los judíos, a los investigadores de las escrituras y les presenta el mensaje. Tremendo, mis hermanos, 742 años antes de Cristo sucede esto, pero se da la profecía. Pero mire también, Isaías dijo y habló de un vástago, de un retoño. ¿Y sabía usted que esta palabra vástago, retoño, está hablando renuevo también, rama también, habla de Nazaret? Para el hebreo, esta palabrita tiene que ser muy, muy importante. Y en lo que son los investigadores de las escrituras, se llega a detectar que esta profecía que viene, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se está refiriendo a Nazaret, porque en el hebreo esta palabra, un vástago, un retoño, una rama, un renuevo, se refiere a Nazaret. Interesante, ¿verdad? Entonces ellos toman esta profecía, mis hermanos, maravillosa, para hablar acerca de la venida del Señor. Ahora, Mateo, estamos hablando de los judíos que era a quien iba aquel libro, interpretó la frase, un retoño brotará del tronco de Isaí. Y es el pasaje de Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Claro, y entonces unen una con la otra. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Maravilloso, ¿verdad? Cómo se ven las profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son una realidad. Pero vea esta otra.
Esta otra es del año, cerca del año 710 antes de Cristo, y esto es por Miqueas, en Miqueas 5:1. Pero tú, Belén, Éfrata o Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí, mis hermanos, vea en el Nuevo Testamento. Cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, preguntaron por el rey de los judíos. Y estudiamos el domingo, ampliamos muchísimo de esto, ¿verdad? Y gracias a Dios por todos los que estuvieron y la enseñanza que fue verdaderamente del Señor. Los magos de Oriente vinieron preguntando dónde está el rey de los judíos. Aquello fue demasiado terrible para Herodes, ¿verdad? Terrible, terrible. Aquello fue algo que lo turbó, no solo a él, sino a todo Jerusalén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miqueas profetizó o profetiza que el niño sería el gobernante de Israel y Herodes se turba. Así sucedió, ¿sí? Él dice, óigame, es que recuerden que los magos de Oriente, los que vienen, sabían que Herodes era el grande, el nombre soberano en todo el imperio era Herodes. Y llegan y le dicen, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Aquello fue una locura para un hombre tan loco como era Herodes, un verdadero asesino, ¿verdad? Como se le había nombrado el viejo asesino. Eso lo vimos el domingo. Mire. Mateo 2:37. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Tremendo cómo se van dando las profecías. Mira esta otra profecía, y es Oseas, cerca del año 740 antes de Cristo, él profetizó que Dios llamaría de Egipto a su hijo. Esto era, mi hermano, demasiado complejo. ¿Cómo era que iban a hacer en un lado y después lo iba a llamar de otro? Pero ¿cómo? Bueno, así estaba escrito y así se dio. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora veamos. Mateo registra cuando José, María y el niño Jesús volvían de Egipto. Mire qué lindo. Mateo 2:14-15 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, aquí donde viene este lema, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Siempre me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención este tema de que el Señor Jesús, mis hermanos, eh, nació en su propio pueblo, el pueblo que fue enviado, nació en Belén, nació en Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero
Es interesante que Jesús también fue un inmigrante, sí, y se fue a vivir a otro país, huyendo por una situación, mis hermanos, política. Así, así, una situación política, porque el rey los iba a matar, lo iba a matar, y se van para Egipto. Esto, ¿cómo es que 700 años antes fue visto por Dios y Dios se lo da al profeta? Bueno, aquí podemos ver realmente la maravilla de Dios. Otra profecía es esta. Jeremías profetizó cerca de 606 antes de Cristo. Ya nos vamos acercando un poquito más, pero son 6 siglos. Fíjese, qué brutal, ¿verdad? Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mateo interpreta que se trata de la muerte de los niños ordenada por Herodes. Este Herodes, mis hermanos, era un hombre sumamente malo. Sí, mató a su esposa, asesinó a su esposa, asesinó a su madre, mató a su hijo y mató también a sus propios nietos con sus propias manos. Este hombre era tan perverso, tan malo, mis hermanos, que cuando él cumplió los 70, creo que fueron los 70 años, mandó a apresar a los hombres más influyentes del momento del imperio, ¿verdad? Y se hizo de una comitiva, yo no me acuerdo el número, 40, 50 hombres, y los metió a la cárcel. Y la orden fue, cuando yo muera, los asesinan a esos 40 para que el pueblo llore por alguien y se crea o piensen que está llorando por mi muerte. Entonces él programó, mis hermanos, oiga esto, programó hasta el lloro para él, porque sabía que nadie iba a llorar por él, pero sí iban a llorar por aquellos 40 influyentes. Qué terrible. Eso fue Herodes. Ahora, vea lo que dice. Herodes entonces, Mateo 2, 16 al 18, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho, aquí está, por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así, mis hermanos, podemos ver algunas de las profecías en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la probabilidad, mi hermano, para que esto se diera humanamente es imposible. Máxime con tantísimos años de interfaz, ¿verdad? De cuando se da la profecía en el Antiguo Testamento y cuando se va cumpliendo. Y se cumplió todo perfectamente. ¿En quién estás creyendo? Amado, óigame, usted no está creyendo en una iglesia. Dios ha ordenado la iglesia, seguimos con la iglesia y gracias a Dios por la iglesia porque es la fortaleza del pueblo del Señor. Pero la iglesia no te salva. Hay un pastor al frente, hay gente sirviendo, hay hermanos sabios enseñando, no te salvan. Hay maestros, hay mujeres, hay hombres, hay muchos haciendo por el Señor, hay misioneros haciendo pues ninguno de ellos te salva. Mi Salvador es Jesucristo, el único que nació de una virgen, y a Él yo le amo.
y le he entregado mi vida. Y yo le invito, mi amado hermano y hermana, en el nombre del Señor Jesucristo, que le entregues la vida a Él. Entregándole la vida a Él de todo corazón, el Señor te va a sacar adelante. ¿Vienen problemas? Sí, porque sabía usted que el cristianismo es la religión que ha sido más perseguida, más gente ha muerto por el cristianismo, pero por el cristianismo la humanidad se sostiene porque Dios tiene su mano puesta sobre sus hijos. Entonces, ame al Señor, busque al Señor, no lo abandone, séale fiel, apártese del pecado, obedézcale a Él. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.